Muy buenas tardes, Jorge Elías te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Jorge? Muy bien, gracias. A ver, Orlando Ferreres coincide con Cavallo sobre el atraso del dólar. ¿Cómo lo ves? Mirá, a ver, el cálculo que se está haciendo ahí, voy a aclarar algunas cosas para que se entienda de qué se está hablando en este caso. Ujú. Hay un cálculo teórico que llamamos la paridad teórica de equilibrio, que es el tipo de cambio de largo plazo, en este caso está hablando de la multilateral, que es como si, bueno, ¿cuál es el tipo de cambio promedio o el tipo de cambio al cual no habría ni entrada ni salida de capitales, ¿no? Ujú. O sea, ¿qué trata de explicar esto? Cuando entran capitales de un país, el tipo de cambio tiende a atrasarse, y cuando salen capitales, el tipo de cambio tiende a ser alto, ¿no? Porque al salir dólares del país hay menos dólares en la economía, por lo tanto el dólar sube mucho. Y cuando entran dólares en un país, porque hay inversiones o hay confianza, empieza a haber mucho más dólares en el país y el dólar baja. Ujú. El cálculo que está haciendo Orlando Ferreres o Cavallo es la que se llama la paridad teórica, que dice, bueno, si no hay ni entrada ni salida de dólares, ¿cuál es el tipo de cambio? O sea, ¿qué tipo de cambio es el largo? Porque a largo plazo, no tiene que haber ni entrada ni salida. O sea, todo lo que entra tiene que salir, todo lo que salió tiene que entrar. Claro. Entonces, ese es el cálculo que se está haciendo. Y ese es lo que se hace el cálculo para saber si hay un atraso cambiario o no, en términos generales. Ahora, ¿eso significa realmente que puede haber una corrección de tipo de cambio, una devaluación o lo que fuera? O que está mal el tipo de cambio. Bueno, no es tan fácil de saber. Ujú. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo tomo solamente los periodos en los que Argentina generó confianza y entraban capitales, en esos años el tipo de cambio promedio fue de 800 pesos, A precio de hoy, digamos. a precio de hoy, Correcto, a precio de hoy. correcto. Entonces, bueno, si Argentina genera confianza y posiblemente el tipo de cambio esté más atrasado, que más atrasado, y si Argentina genera desconfianza, probablemente el tipo de cambio esté más alto. Entonces, es cierto que con respecto al histórico, uno diría, bueno, el tipo de cambio está algo atrasado. La otra pregunta que hay que hacer, la siguiente pregunta que hay que hacerse es, pero ¿eso significa que el gobierno está atrasando el tipo de cambio artificialmente o qué significa? Ujú. Porque, algo, bueno, eso es otra pregunta. Recordemos que a principios de 2000, el gobierno, con el objetivo, en ese momento estaba Néstor Kirchner y Cabaña, con la voluntad de levantar el tipo de cambio que estaba muy atrás, empezaron a generar la inflación. Sí. ¿Por qué? Porque si el tipo de cambio está atrasado por decisión del mercado, porque el mercado cree que el tipo de cambio tiene que estar más abajo porque está entrando muchos dólares, Ujú. y vos querés devaluar, lo único que vas a generar es inflación, Ujú. porque el tipo de cambio real lo decide el mercado, no lo decide el gobierno. Es cierto que el gobierno en este momento tiene el cepo cambiario todavía puesto, Sí. y eso es un poquito más difícil la evaluación, porque la pregunta es, che, si no tuviéramos cepo cambiario, ¿cuánto sería el tipo de cambio? Esa es la verdadera pregunta Ujú. que hay que hacerse. ¿Qué panorama, Y ahí no lo sabemos, eso no lo sabemos. qué vislumbras una vez que, y espero que, se levante el cepo cambiario? Yo no descarto que al levantar el cepo cambiario pueda haber algún movimiento en mercado de cambios, no mucho porque la brecha cambiaria es chiquita, entonces cuando la brecha cambiaria es pequeña, uno no puede asumir que puede haber mucho movimiento en mercado de cambios, Ujú. pero sí me imagino que yo soy los que creen que sin cepo cambiario vamos a tener más entrada de capitales y no tanta salida, ¿no? ¿Pero puede haber un impacto en los precios, por ejemplo, en el costo de vida? No, creo que si lo hay no va a ser demasiado marcado. Ujú. Eh, porque otra vez, siendo que la brecha cambiaria es pequeña, me parece que podemos poner el mejor escenario, que el tipo de cambio no se mueva ni el tipo de cambio ni la inflación, ¿no? Claro. No pasa nada. El peor escenario es que se mueva el tipo de cambio, salte el dólar y suba la inflación. Pero Ujú. ambos son efectos de un solo movimiento, ¿no? Sí, sí. No duraría, digamos, no tendría por qué durar. Dado que no hay emisión monetaria como para sostener Claro. ninguna de estas cosas, ¿no? Estamos en vísperas de la asunción de Trump y se habla de la revalorización del dólar en el mundo. ¿Qué impacto puede tener en Argentina? Bueno, el mayor problema de la revalorización del dólar es lo que pasa con los precios de los commodities. Más allá de que a nosotros, que estamos hoy con el tipo de cambio bastante estable, también nos dificulta
la corrección del tipo de cambio, sobre todo que se evalúen las monedas de los emergentes, ¿no? Claro, claro. Nos agarra justo en un proceso de, ya te digo, en parte de apreciación cambiaria, porque hay mucho interés por invertir en Argentina, y en parte con un cepo cambiario que te dificulta cierta flexibilidad en el mercado de cambios, como sí lo tienen todos nuestros vecinos. Ujú. Entonces, Brasil se devalúa, eso nos juega un poquito en contra. Los commodities, como el precio de la soja, el precio del trigo, que están todos valuados en dólares, si el Sí. dólar sube, Sí, sí. tiende a bajar el precio. Y estas cosas son lo que nos juega más en contra. Sí, hay una realidad con los commodities y sobre todo con la soja. Resulta que el productor argentino recibe $150 menos por tonelada que el productor brasileño, y eso es a raíz de los impuestos, ¿no? Además, por relaciones. Bueno, eso le genera un problema al gobierno importante, porque yo creo que lo apura al gobierno a tener que dar una respuesta sobre el tema de las retenciones, ¿no? Claro. Yo creo que el gobierno está siendo cuidadoso con la cuestión fiscal, Ujú. y el hecho de que se aprecie el dólar y los precios de los commodities empiecen a laguear, más el tema del escenario del calor, la sequía, etcétera, Sí, sí, sí. está poniendo mucha presión sobre el mercado de productores locales, ¿no?, de commodities. Así que ahí sí se le está complicando un poco el panorama, pero bueno, sale el mercado. Da la sensación en Argentina, los tiempos se miden día a día, lamentablemente, y el largo plazo es el fin de semana que viene, históricamente, pero da la sensación de que estamos menos dolarizados que antes. ¿Cómo lo ves? Sí, seguro. Estamos aumentando la demanda de dinero. Lo que pasa es que estamos muy dolarizados. Estábamos muy dolarizados cuando la inflación argentina estaba en el orden del 10, 15, 20% mensual. Bueno, los argentinos rechazábamos el peso, ¿no? Sí, Entonces, sí. nos dolarizábamos en demás. Era preferible dolarizarse en demás Ujú. y quedarse con los pesos, ¿no? Bueno, y encima pasó que después se estabilizó un poco el tipo de cambio, el gobierno tuvo un programa económico más o menos funcional para bajar la inflación, más o menos no, bastante funcional para bajar la inflación, y bueno, tuvo que repecificarse, ¿no? Porque estábamos dolarizados en modo supervivencia. Claro. Que bueno, por fortuna no fue necesario. Fausto, muchísimas gracias.